Doctor, ¿me confirma si puede ver las diapositivas? Sí, Stephanie, sí, sí. Le vas a dar un poquito más grande, Sí, pones sí. para, ¿ya? Sí, ahorita Para, lo voy a poner. Ya para que pueda empezar, ya empecé a grabar. Ahorita lo pongo en presentación. Ya estoy adentro. muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy día, que me toca sobre virus exantemáticos y haremos algunos toques de virus oncogénicos también. Entonces, muy bien. Muy buenos días con todos. Les saluda el doctor La Rosa a todos los que estamos presentes y los que van a conectarse luego. Muy bien. Stephanie, por favor, la siguiente lámina me pasas. Aquí en la primera lámina pongo algunas fotografías de lo que es básicamente sarampión, ¿no es cierto? En la familia Paramyxoviridae, ¿no? Que es digamos, la enfermedad que, que ha sido una de las enfermedades en niños sobre todo, ¿no es cierto? Que mundialmente ha causado mucho problema de salud, ¿no es cierto? Porque inclusive como efectos secundarios complicaciones, ¿no es cierto? Producían la muerte de los niños y que lógicamente con la vacuna, ¿no es cierto? Este problema se superó. Y ahí en la parte superior izquierda ven a ustedes una fotografía de un joven, debe ser un joven, un adulto, ¿no es cierto? Que también se contaminan, ¿no es cierto? Se infectan cuando ellos no han tenido, ¿no es cierto?, sarampión de niño. Entonces, cualquier contacto con un niño y no están vacunados también, ¿no es cierto? Y estando vacunados aún, ¿no es cierto?, pueden hacer la enfermedad y ustedes ven ahí que ha hecho también el cuadro de sarampión. Siguiente, por favor. Una de las características importantes del sarampión es la presencia del exantema. Por eso es que lo pongo aquí como una lámina primeras, ¿no? Para explicar lo que es el exantema, ¿no? El exantema es la lesión que aparece, ¿no es cierto?, en la piel, en toda la piel, ¿no es cierto? Inclusive en algún momento respetaba la palma de la mano, la planta de los pies, pero finalmente la palma de las manos y la planta de los pies también son tomados, ¿no? A diferencia de otras enfermedades, ¿cómo se llama? Exantemáticas, ¿no? Como rubiola, perdón, como viruela, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver, o varicela, perdón, estoy confundiendo. Entonces, muy bien. El exantema es una erupción eritematosa difusa en la piel, de extensión y distribución variable, habitualmente autolimitado, formado por una amplia variedad morfológica de lesiones eritematosas o purpúricas, maculares, papulosas, vesiculares y pustulosas. Es decir, a veces la característica clínica de estas lesiones, ¿no es cierto?, varía, ¿no? Pueden ser inclusive, como decíamos, purpúricas, una coloración oscura, inclusive que a veces cambia de color en la piel bastante y que hace pues que el cuadro sea un poco aparatoso, ¿no? Lesiones maculares, lesiones papulosas, etcétera, vesiculosas, etcétera, que pueden variar en el sarampión, ¿no es cierto?, al segundo día, al tercer día, ¿no? Entonces, las erupciones cutáneas generalizadas causadas por una infección sistémica de origen viral, bacteriano, rickettsial o parasitario. Esto les pongo también porque hay algunas bacterias, ¿no es cierto?, no siendo virales, ¿no es cierto?, las enfermedades, otras rickettsias y otras parasitarias que también pudieran dar este tipo de exantema y que pueden hacer confundir el diagnóstico clínico. Muy bien, siguiente, por favor. Aquí vemos una variedad de, ¿cómo se llama?, de virus, ¿no es cierto?, que producen exantemas, algunas con algunas características mayores, ¿no es cierto? En el primer grupo vemos a los paramyxovirus, ¿no es cierto?, que vamos a hablar de sarampión,
etcétera, y algunos otros virus más, ¿no es cierto?, que también pueden producir en algún momento lesiones de exantemas en los pacientes, ¿no? Exantemas víricos morbiliformes con petequias, es otra variedad, ¿no es cierto? También aquí tenemos una gran variedad de virus, ¿no es cierto? Coxsackie, virus Epstein-Barr, hepatitis, sarampión atípico, Coxsackie 9, virus respiratorio sincicial, rubiola, que vamos a hablar también, que es una variedad o una variante del exantema que vemos en sarampión, y dengue también. Infecciones víricas vesículo-ampollosas, herpes simple, herpes zóster, en la enfermedad mano-pie-boca, que es producida por el Coxsackie virus A16. Entonces, todos estos virus, vean ustedes, ¿no es cierto?, en la clínica, un poco a veces difícil diferenciar cuál es de ellos, ¿no? Sin embargo, en la epidemiología, ¿no es cierto?, en salud pública, la enfermedad que predominante en problemas exantemáticas es el sarampión, ¿no? Y bueno, como vamos a hablar de rubiola, también la rubiola, muy parecido al sarampión, pero con características clínicas mucho más leves, ¿no? Entonces vamos a hablar en su momento. Siguiente, por favor. Acá tenemos el esquema que se ha hecho para, ¿cómo se llama?, para la familia Paramyxovirus, ¿no es cierto?, sus características del virus, y vemos ahí la presencia de sus proteínas, ¿no es cierto?, diferentes proteínas que tiene, y con esas proteínas son las que el virus hace daño, ¿no es cierto?, a la célula huésped, ¿no? Entonces, cada característica viral, ¿no es cierto?, se ha diseñado un modelo, ¿no es cierto?, y para esta familia Paramyxovirus tenemos este diseño, ¿ya? Muy bien. Todas las proteínas son importantes para la supervivencia, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, para la replicación del virus en las células huésped, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Siguiente, por favor. Esta es la clasificación de los paramyxoviridae. Ahí vemos los géneros, morbillivirus, paramyxovirus y los pneumovirus. Nosotros vamos a hablar, de morbillivirus, sarampión, y paramyxovirus, virus para influenza 1.4 y virus de la parotiditis. Neumovirus seguro que lo van a tocar en otra clase teórica con otro profesor, porque va a ser el virus respiratorio sincicial. Bien, entonces, siguiente, por favor. Esta es la clasificación de la familia. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos las características de la familia. Perdón. Entonces, aquí tenemos la familia Paramyxoviridae, sus características más importantes, ¿no es cierto? Virus pleomorfos de tamaño 150 a 300 nanómeros, con una envoltura en doble capa muy frágil, cubierta por dos proyecciones. En la envoltura contiene 3 proteínas importantes, como hemos dicho, 2 glicoproteínas que forman los dos tipos de proyecciones y una proteína no glicosilada que contribuyen, ¿no es cierto?, a la estructura e integridad de la capa interna de la membrana. ¿No es cierto? Esto es lo importante que tiene que tener siempre en cuenta, ¿no es cierto?, la presencia de las proteínas, ¿no es cierto?, porque a diferencia de otros virus también, ¿no es cierto?, o similar a otros virus, también pueden haber glicoproteínas, ¿no es cierto?, importantes que puedan tener la misma denominación de este virus, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la identificación especial o específica para virus, ¿no? Entonces, se tiene que utilizar antígenos específicos, ¿no? Muy bien, no se cultivan en huevos embrionados, a excepción de virus de parotiditis, que sí se puede cultivar en huevos embrionados. Se desarrollan en cultivos celulares y producen una acción citopática caracterizada por fenómenos de fusión de las células infectadas con formación de células gigantes o sincitios. Y en presencia de hematíes de pollo o de cobayo se produce la fijación del virus en los receptores nucleoproteicos de la célula. Entonces, todas estas son características importantes
de esta familia Paramyxoviridae. Cuando veamos ya cada uno de los virus, entonces también vamos a tener que repetir un poco más rápido solamente y decirles que también, ¿no es cierto?, existen para cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Bien, los paramyxoviridae, esta es la acción de cómo estos virus penetran, ¿no es cierto?, al interior del cuerpo, del organismo del huésped, ¿no? Ingresan por vía respiratoria, ¿no es cierto?, penetran al aparato respiratorio y producen infecciones agudas y sobre todo en niños. Los virus de parainfluencia y respiratorio sincicial afectan al recién nacido y niños pequeños, ¿no es cierto? Parainfluenza vamos a ver nosotros, respiratorio sincicial seguro que lo van a hacer con otra clase. Los virus de sarampión y la parotiditis producen infecciones generalizadas. Entonces, esto porque, más sobre todo el sarampión, ¿no? Sarampión que ha producido mucha muerte en niños, ¿no? Parotiditis también produce infección generalizada y vamos a ver sus consecuencias, ¿no es cierto? Sus secuelas que puede dejar, ¿no? Es lo importante. Muy bien, siguiente, por favor. Digamos que esto es lo mismo que vimos en la lámina anterior, es una lámina que yo utilizaba mucho antes, esto lo hacíamos a mano, ¿no es cierto? Tiene las mismas características de la lámina anterior. Siguiente, por favor. Esta es una de las características clínicas en sarampión. Cuando ustedes lleven pediatría, y porque seguro que ahí van a hablar mucho más de sarampión o en el curso de infectología, ¿no es cierto? Sarampión también seguro que harán ahí. Esta es una de las características que ustedes van a aprender en clínica. Es las lesiones petequiales, ¿no es cierto? Sí, exantemáticas, perdón, las lesiones exantemáticas que se producen al interior en los carrios bucales, ¿no? Al interior de la boca. ¿No es cierto? Es las manchas de Koplik, conocidas con ese nombre. Lo vamos a ver luego en la clase. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de sarampión. Entonces, sarampión, que pertenece al género Morbillivirus, ¿no es cierto? Las características morfológicas que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Su tamaño está cubierto, tiene una doble capa de cobertura, etcétera. Y su núcleo cápside es helicoidal, ¿no? El tamaño 150 a 300 nanómetros de diámetro. Y la OMS ha reportado 23 genotipos o variantes genéticas agrupadas en 8 serotipos, que están clasificados desde la letra A hasta la letra H. Y la tasa de mutación del virus, por suerte, es baja. Esto hace de que las vacunas sean estables, ¿no es cierto? No como virus de COVID, por ejemplo, que su tasa de mutación es altísima, ¿no? Y entonces para fabricar la vacuna se ha tenido que fabricar permanentemente variantes de vacuna, ¿no? Entonces, porque la vacuna primera ya no cubría a las otras mutaciones de los virus, ¿no es cierto? Entonces, felizmente acá en virus de sarampión la tasa de mutación es baja y por eso es que la vacuna no hay que cambiarla cada rato, ¿no? Se utilizan vacunas estabilizadas, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Igualmente, este es un cuadro para explicar las proteínas de la familia. Ahí vemos la nucleoproteína, la fosfoproteína polimerasa, la matriz, el factor de fusión, la hemaglutinina, las proteínas grandes, etcétera, y todas que están con una función, como decíamos antes, ¿no es cierto?, básicamente para la supervivencia del virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nucleoproteína protege al ARN viral, por decir algo, ¿no? Entonces, para la transcripción o para la replicación también utilizan entonces otras variantes de proteínas, ¿no? Muy bien. Este es un bonito cuadro que ahí se los dejo para que lo tengan presente. Siguiente, por favor. Esta es la forma de diseminación del virus, como yo antes les decía en la lámina anterior, todos estos virus ingresan por vía respiratoria, ¿no es cierto? TR es tracto respiratorio, ¿de acuerdo? En la parte superior, donde dice inoculación del TR, del tracto respiratorio. Entonces ahí tenemos el camino de cómo el virus hace el ingreso y va produciendo los daños celulares
hasta producir el cuadro clínico, ¿no? Y finalmente, también cómo se va, ¿no? Cómo se va, cómo se recupera, ¿no? Entonces ven ustedes que hay algunas complicaciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo panencefalitis, encefalitis, y que eso en algún momento de la vida de los niños les ha producido problemas y les ha causado la muerte, ¿no? Porque un niño que está vacunado, que está protegido, si bien es cierto, le da sarampión, pero le va a dar un sarampión bastante leve, bastante, digamos, atenuado, ¿no? Y entonces la recuperación, la recuperación es intacta, ¿no? Chicos quedan bien. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, los mecanismos patógenos infectan las células epiteliales del tracto respiratorio, diseminación por vía sanguínea y linfática, replicación en células conjuntivales, tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario, linfático, sistema nervioso central y vasos sanguíneos. Vean ustedes, hace una viremia, ¿no es cierto? Una viremia sistémica, ¿no? Aparición de encefalitis postinfecciosas o autoinmunes, ¿no es cierto? Que ¿cómo se llama? Como decíamos, como complicaciones y que lógicamente podrían causarle la muerte a los pacientes niños, ¿no? Siguiente, por favor. La replicación, como ven ustedes, la primera fase es la adherencia de receptores específicos mediante las proteínas H y N, a la que se sigue la fusión con la membrana celular mediada por las células F de fusión activadas. Y posteriormente la nucleocápside penetra la célula. Es la manera de cómo el virus ingresa al interior de la célula huésped, ¿no? Y ya cuando está dentro de la célula huésped hace la transcripción, la traducción y la replicación. ¿No es cierto? Las células huéspedes hoy en día tienen receptores para los virus. Se ha descrito que hay receptores CD46, CD150, etcétera, ¿no? Entonces, los receptores que son ya conocidos hoy en día para la presencia de este virus, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Esta es la prevalencia, ¿cómo se llama?, de virus en el mundo, ¿no es cierto? Y como en algún momento en los años 2015 más o menos, ¿no es cierto?, 2015 hacia el 2020, ¿no es cierto?, se declaró mundialmente que ya sarampión estaba fuera del problema de salud pública, ¿no? Sin embargo, con los descuidos que hubo de la vacunación, porque los niños no se han vacunado en muchos países, ¿no? Entonces han aparecido brotes, ¿no? Pequeños brotes y que felizmente eso está localizado, está controlado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Israel en el 2008 reportó 900 casos confirmados, en el 2014 en diciembre Estados Unidos, ni Tailandia también hubo un brote, 100 casos, etcétera, ¿no? Entonces, aparecen casos un poco más limitados, ya no como antiguamente, que había como una especie de epidemia, ¿no es cierto? Entonces, esos casos ya hoy día no se ve. Entonces, como digo, la Organización Mundial de la Salud por los años 2015 al 2020, entonces declara que, ¿cómo se llama?, que el sarampión ya estaba controlado y estaba fuera del problema de salud pública. Entonces, hoy en día, como digo, vuelvo a repetir, hay algunos casos aislados y que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Quizás en nuestro país también pueden haber casos aislados de niños que no se han vacunado o que están niños inmunológicamente deprimidos y que se contagian y les da el cuadro clínico. Muy bien. Vean ustedes en la parte inferior cuántos niños más o menos han fallecido entre el 2020 y 2017. Vean ustedes, 21 millones, más de 21 millones de muertes. Eso quiere decir que un problema de sarampión en el mundo sí ha sido un verdadero problema. Siguiente, por favor. Bien, la región de las Américas, nuevamente Brasil, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, etcétera, han reportado algunos brotes, como decía antes, ¿no es cierto? Después que la Organización Mundial de Salud
declaró que estaba controlado el problema de sarampión, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Los primeros síntomas en clínica, si quieren hacer un poquito de clínica, entonces los primeros síntomas aparecen en la cara, en la parte superior del cuerpo, en la cara, el cuello. ¿De acuerdo? Ahí son las primeras manifestaciones que van a encontrar. Fiebre alta, conjuntivitis, que son signos mucho, o síntomas muy, signos y síntomas muy patognomónicos en sarampión. La fiebre alta es 40 grados hacia arriba. Es una de las enfermedades, ¿no es cierto?, que da fiebre muy alta, 40 grados hacia arriba mínimo. Conjuntivitis como si fuera un resfriado común, ojo rojo, ¿no? Y la aparición, como dice ahí, del exantema, ¿no? Y si uno le abre la boquita al niño, a la niña, ¿no es cierto?, ve las manchas de Koplik en la parte interior, en los carrillos, a los lados, y al fondo también en el paladar, ¿no? Entonces luego ya puede tener tos, puede tener falta de apetito, aparición de sarpullido o el exantema, ¿no es cierto? Verdaderamente es el exantema que de la carita pasa al cuello, del cuello pasa al tronco, al abdomen, a la espalda, a las extremidades finalmente. Ese es el orden más o menos, ¿no es cierto?, que nosotros veíamos en clínica cuando estábamos frente a un caso patognomónico o clásico de sarampión, ¿no? La vacuna puede hacer que cambie este orden, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto? Y que los niños están muy bien protegidos inmunológicamente y que el cuadro clínico puede variar. Siguiente, por favor. Muy bien, el contagio, como decíamos, vía respiratoria, incubación 11 días, pródromo 4 días. Los síntomas generales, como le decía, la cefalea, fiebre y temperatura 40-41 grados centígrados, que esto es lo importante. El ojo rojo, como decía, importantísimo. Y luego después, tos, secreción bronquial, como si fuera un cuadro respiratorio alto, ¿no? Siguiente, por favor. El exantema, como le decía, aparece en la boquita, en los carrillos, en el fondo del paladar, las manchas características de Koplik, ¿no? En 2-4 días que aparece el exantema, desaparecen estas lesiones, ¿no? Y van desapareciendo también en el mismo orden como aparecieron, ¿no? Si primero apareció en la carita, eso primero se va a desaparecer, ¿no es cierto? En ese orden, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tienen ustedes las lesiones características. Ven ustedes la carita del niño. Vean ustedes el cuerpo del niño. Está todo el cuerpo tomado. Es un cuadro característico. A lo mejor ustedes ya no van a poder ver estos cuadros característicos, o a lo mejor sí, no digo que no, porque las vacunas, ¿no es cierto?, hacen cambiar el rumbo clínico, ¿no es cierto?, de las enfermedades. Muy bien, vean ustedes los ojitos del niño, de la niña, en este caso, ¿no es cierto?, cómo están todos con lágrimas, ¿no es cierto?, lacrimoso, ¿no?, congestionado, ¿no? Muy bien. Las orejitas, creo que la mano de la persona que está tomando la fotografía también hace notar que la orejita también está tomada. Ven ustedes, todo el cuerpecito está tomado de la niña. Siguiente, por favor. Las complicaciones, como les decía, ¿no es cierto? Si es un cuadro leve, moderado, un cuadro que se va en 2, 3, 4 días, en 5 días ya el niño está bien o la niña está bien, ¿no? Complicaciones sí, porque puede el niño estar complicado con problemas inmunológicos, ¿no es cierto? Y estar suprimido o inmunodeprimido, y puede tener neumonía, que es lo que mata al niño, ¿no es cierto? Infecciones bacterianas, cuadros de diarrea, ¿no es cierto? Y entonces puede llevarse al niño muy rápidamente. Problemas de otitis del oído, laringitis, encefalomielitis, como le decía, problemas de miocarditis, queratoconjuntivitis, todas estas cosas pueden ser complicaciones que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en sarampión. Siguiente, por favor. Y el diagnóstico es clínico, epidemiológico, básicamente es clínico, ¿no es cierto?, siguiendo el cuadro clínico de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que aprender, básicamente, a hacer diagnóstico clínico. Cuando ya tienen problemas de un cuadro que no es tan característico,
Entonces ustedes pueden hacer diagnósticos de laboratorio, ¿no? De cultivos de células en riñones humano o mono, las pruebas directas, pruebas citológicas, microscopio electrónico, en la observación, las tinciones inmunofluorescencia o la inmunoperoxidasa. Y las pruebas serológicas para detectar inmunoglobulina M, fijación de complemento, y la inmunofluorescencia, neutralización, inhibición de la hemaglutinación. Entonces, todas esas pruebas, ustedes pueden, con esas pruebas pueden tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Para hacer un diagnóstico certero, ¿no es cierto?, ante la duda del cuadro clínico, ¿no? Porque a veces pueden confundirse con una rubiola, ¿no es cierto?, que es lo más frecuente de confusión que hemos tenido cuando hemos tenido, ¿cómo se llama?, a niños con cuadros muy parecidos, ¿no? Entonces, muy bien, porque el niño con rubiola sí puede contagiar a una mamá que está gestando, y la mamá que está gestando puede hacer rubiola congénita con su feto, ¿no? Entonces es lo peligroso. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con el diagnóstico clínico certero. Muy bien, entonces pronóstico, recuperación completa, y en los casos complicados, casos mortales, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Tratamiento no hay, porque es un problema viral, y aquí hay que ser sintomático, controlar el prurito, la hidratación, hidratar bien al niño, alimentarlo bien con una alimentación hipercalórica, y si hay complicaciones de diarrea, neumonía, etcétera, utilizar los antibióticos que están ¿cómo se llama? Están adheridos al tratamiento de sarampión, ¿no? Muy bien, el cuadro preventivo, las vacunas, ¿no es cierto? Hay una gran variedad de vacunas, ¿no es cierto? Y lo ideal, lógicamente, es respetar, ¿no es cierto?, el plan de vacunación cuando un niño nace, ¿no? Los que van a ser pediatras, muchos de ustedes seguro van a ser pediatras, van a tener su calendario de vacunación. Siguiente, por favor. La vía de administración subcutánea, intradérmica, en aerosol, para facilitar la vacunación de niños, ¿no es cierto? A veces la mamá no quiere que lo hinquen al niño. Se puede utilizar vacuna en aerosol. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces también es importante tener cuidado con los pacientes que tienen problemas de inmunosupresión, ¿no es cierto? Y a ellos, lógicamente, hay que protegerlos, ¿no? Siguiente, por favor. El género para mixovirus, los virus de parotiditis, que también es la hermana de sarampión. Siguiente, el virus de paperas, en todo caso, ¿no? Lo que nosotros hemos conocido como virus de paperas. Es lo mismo, ¿no es cierto? Su tamaño viral, su RNA, su nucleocápsid, todas las proteínas son iguales, no hay diferencia porque es de la misma familia, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente, acá se conoce un solo serotipo, la replicación viral inicialmente en las células respiratorias, como siempre hemos dicho. La glándula parótida es la que se afecta, y no solamente la parótida, sino también todas las otras glándulas, ¿no es cierto?, salivales. Todas las glándulas se pueden ver afectadas, ¿no? Entonces, había un calendario de aparición de enfermedades también, pero como hemos dicho, con la vacunación, con el plan de vacunación, este plan de calendario de aparición también ha cambiado, ¿no? Antiguamente, en el invierno y en la primavera, era la aparición de estas paperas. Hoy en día, un poco que ha cambiado también esto, ¿no? Como decimos, la vía de diseminación de la vía por las salivas, ¿no es cierto?, la vía respiratoria alta, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Paperas asintomáticas, ven ustedes, hay paperas que hasta un 40% de los niños hacen cuadro asintomático, no se nota que la papera con que la glándula parótida no se ha inflamado, no ha crecido, ¿no es cierto? Puede haber un pequeño dolor y a lo mejor tampoco, ¿no es cierto? No tienen fiebre, etcétera. Tienes un alto porcentaje en que los niños hacen paperas asintomáticas. ¿De acuerdo? El periodo de incubación, 16-21 días. Y el cuadro es cuadro clínico, le da inmunidad para toda la vida, ¿no? La papera solamente da una vez a la vida, ¿no?
La diseminación, como decíamos, ¿no es cierto?, vía respiratoria, ¿no es cierto?, la replicación, la viremia y la cuadro infección, ¿no? Y afecta las glándulas salivales, todas las glándulas salivales, las glándulas genitales, los ovarios en la mujer, los testículos en el varón, sistema nervioso central, nervios periféricos, los ojos, el corazón, riñones, el páncreas, que es una glándula que también se puede afectar muy severamente, puede dar cuadros de pancreatitis y dejar finalmente cuadros de diabetes juvenil, digamos, inclusive, ¿no? Tiroiditis, también se ven, ojos, oído interno, otitis, también pueden producir algunas de estas patologías, ¿no? Tengan siempre presente todos estos cuadros clínicos que pueden aparecer, ¿no es cierto?, como casos aislados, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y que a veces, a veces se nos pasa en el cuadro clínico, en el diagnóstico clínico, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Los síntomas de 2 a 7 días, puede ser unilateral o bilateral. Antiguamente se decía que tendría que ser bilateral para que sea parotiditis, hoy en día no es así. La parotiditis puede ser unilateral, ¿no es cierto? Igualmente, las glándulas salivales están enrojecidas, la parótida está grande, está dolorosa cuando uno lo toca, ¿no es cierto? Y cuando inclusive hay dolor, cuando el niño o la niña quiere abrir la boca, ¿no es cierto? Y hay dolor, ¿no? Como decíamos, los testículos en jóvenes, en varones, pueden verse afectados, producir orquioepididimitis, y si la orquioepididimitis es severa y no ha tenido tratamiento adecuado, les puede dejar un tipo de esterilidad, ¿no? Hay que tener cuidado. Meningitis, también puede haber cuadros complicados. Encefalitis, también puede haber cuadros complicados. El páncreas, como decía, puede dejarnos un cuadro de diabetes mellitus juvenil, ¿no? El riñón también transitoriamente puede cambiar su función. Los ovarios en las señoritas, no sé, en las niñas, oforitis, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, porque puede dejar daño en los órganos genitales y producir cierto grado de esterilidad. Hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. En el laboratorio, lo mismo que hemos dicho para sarampión, pues te pueden hacer, lo más práctico es hacer pruebas inmunológicas, inmunofluorescencia, fijación de complemento, pruebas de hematoaglutinación, etcétera, radioinmunensayo también, etcétera, que pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial con algún cuadro que no sea, pues, parotiditis, ¿no? Siguiente, por favor. Sintomático el tratamiento, ¿no es cierto? Igualmente que como toda enfermedad viral, son tratamientos sintomáticos, ¿no? Vacunas, hay que vacunar a los chicos, ¿no es cierto? Y utilizar, como decíamos, para pacientes o personas inmunodeprimidas, la globulina hiperinmune, ¿no? En el caso de embarazo, también a las señoras, están embarazadas, para que no se contagien, ¿no es cierto? Los niños graves, los niños inmunodeprimidos, etcétera, que pueden utilizarse la globulina hiperinmune. Siguiente, por favor. Entre la misma familia tenemos el virus de parainfluenza, ¿no es cierto? Cuadros respiratorios netamente, ¿no? Cuadros respiratorios netamente, y que afecta básicamente recién nacidos, ¿no es cierto? Neonatos o niños de muy, muy pequeña edad, ¿no? De muy corta edad. Siguiente, por favor. ¿No es cierto? Son los rubulavirus, respiravirus, las especies de estos virus, ¿no es cierto? Ahí tenemos los virus de parainfluenza humano tipo 2, 4A, 4B y otros virus humanos 1 y 3. Todos estos virus, todas estas especies producen cuadros respiratorios, ¿no? En niños recién nacidos, que es el cuadro característico en ellos, ¿no es cierto? Producen un cuadro laringotraqueal, ¿no es cierto? Una especie de Krupp, ¿no es cierto? Bronquitis y Krupp, ¿no es cierto?, que es cuadro característico en niños. Los pediatras hacen un diagnóstico bastante certero cuando ven bronquitis y Krupp, ¿no es cierto? Entonces no tienen ahí
falla en la clínica, en el diagnóstico, ¿no? Tranquilamente hablan de una parainfluenza, porque hay también cuadros que hacen pseudocrup, que vamos a ver por ahí algunos cuadros que hacen pseudocrup, pero que no es para influenza, ¿no? Muy bien, igualmente el cuadro clínico es un problema respiratorio alto, ¿no es cierto? Y afectación laringotraqueal, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Y como virus respiratorios, a cada rato nos podemos respirar, a cada rato el niño puede contagiarse con estos virus. Indudablemente también hay que poner vacunas, ¿no? Hay que poner la vacuna. Siguiente, por favor. Bien, entonces la epidemiología, igualmente, de niño a niño, niño a niña, niña a niño, etcétera. Las vías respiratorias son la vía de reinfección, como decimos, se pueden reinfectar varias veces, ¿cierto? La inmunidad no es permanente, es corta y por eso es que hay que vacunarse cada cierto tiempo, ¿no? Lo que decíamos en antes, esto puede haber variado epidemiológicamente, que en el otoño veíamos los tipos 1 y 2, todo el año el 3, etc. Esto puede haber cambiado también, ¿no? Y en las guarderías y en los hospitales existen estos brotes, ¿no? Porque los niños están ahí juntos y entre ellos se contagian, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. La clínica respiratoria, como hemos dicho, a neumonías, ¿no es cierto? Puede ser cuadros neumónicos. Entonces, tener cuidado, ¿no? Entonces, que no se complique el niño, ¿no es cierto? La sintomatología clínica, la ronquera, la tos perruna, como decíamos, una tos bastante característica, o con pseudocrup o con crup, taquimia, taquicardia y retracción supraesternal. Diferenciar la epiglotitis del Haemophilus influenza, como decíamos, que nos puede dar un pseudocrup, ¿no? Haemophilus influenza, que es otro tipo de virus, ¿no? Muy bien, cultivos celulares, células de riñón de mono, pruebas serológicas, ¿no es cierto? Las mismas que hemos visto para sarampión y para otiditis, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, el tratamiento ya hemos dicho, sintomáticos, acá en este cuadro como es respiratorio, hay que cuidar la vía aérea, ¿no es cierto? Si necesita un poquito de aerosol, digamos, hay que hacerle su tratamiento con su aerosol, etcétera, ponerle un poquito de oxígeno, etcétera. Muy rara vez hay que intubar a los niños, muy rara vez, ¿de acuerdo? Pero pueden ser casos severos y que en algún momento hay que intubar al niño, ¿no es cierto? Porque si no el niño hace paro respiratorio y se puede morir, ¿no? Acá, sin embargo, vemos que podemos utilizar algunos tipos de antivirales, ¿no? Amantarina, rimantarina, ribavirina, se ha demostrado que pueden ser útiles para este tipo de parainfluenza. Entonces, si se puede utilizar y hay en el stock, ¿no es cierto? Y hay en la farmacia, utilizarlo, ¿no? Muy bien. La vacuna, que es importante, como decimos, hay que vacunar a los niños. Siguiente, por favor. Muy bien, este es otra familia, de la familia Togaviridae, ¿no? El virus de rubiola, vean ustedes, la fotografía puede ser muy similar a la fotografía de sarampión, ¿no es cierto? Pero a veces este cuadro es cuando la rubiola es bastante florida, bastante evidente, ¿no? Porque hay rubiolas que aparecen en la mañana y a mediodía ya desapareció. Entonces la mamá se da cuenta que apareció con manchitas en la cara, en su cuerpito, y mientras la viste para llevarla al pediatra, que el pediatra atiende en la tarde, ¿no? Entonces, la doctora Stephanie Valenzuela, pediatra, atiende en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, y hasta esa hora la niña, la mamá espera que la niña, o porque no, la doctora esté en consulta, para llevarla, ¿no? Entonces, y en la tarde ya casi ya no se ve nada. Entonces, porque la rubiola es así, es bastante pasajera, bastante ligerita, ¿no? Pero en los casos severos, sí, como digo, pueden confundirnos con un sarampión y entonces no sabemos si es sarampión o es rubiola. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero hay la experiencia clínica del pediatra hace que no exista confusión, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente, por favor.
Este virus sí es un rubivirus, alfavirus, y aquí en este rubivirus y alfavirus hay una gran variedad de virus. El virus de rubiola, que es rubivirus, y en alfavirus, que es su prima hermana de rubivirus, hay una gran variedad de virus que felizmente no son de aparición en humanos, sino en aparición en animalitos, ¿no? En monitos, en ratas, en pollos, etcétera, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Ahí tenemos entonces, este es el esquema de togavirus. Vean ustedes sus glucoproteínas, capa doble ¿cómo se llama?, de lípidos, ¿no es cierto? También su son RNA, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Entonces, más o menos el modelo que se hizo para togavirus. Siguiente, por favor. Virus de rubiola, como decíamos, es básicamente un virus bastante benigno, ¿no es cierto? No hemos visto casos de muerte en niños por rubiola. Sí da cuadros teratógenos, la mamá gestante, como hemos dicho, y eso es peligroso, ¿no? A la mamá hay que protegerla, ¿no? Entonces, el genoma RNA, 30 nanómetros de diámetro, cubierta externa de 350-70 nanómetros del núcleo central, ¿no es cierto? El cuadro, como decíamos, en el cuadro clínico, en el huésped, puede ser muy parecido a sarampión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ya la experiencia clínica hace también que nosotros hagamos un diagnóstico certero. Y si no hay probabilidad, no hay certeza de diagnóstico, hagan las pruebas de laboratorio, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente, por favor. La epidemiología antes de la vacuna tenía un comportamiento epidémico, después de la vacuna también esta enfermedad o este cuadro clínico en niños casi ni se ve en el año. Verdaderamente yo he visto muy poquísimos casos de rubiola, a pesar de que yo no he sido pediatra, pero en el hospital no veíamos tantos casos clínicos, teníamos que estar corriendo de un lado a otro cuando aparecía un niño en una sala de hospitalización, en el hospital del niño, valga ¿cómo se llama? La certeza, ¿no es cierto? En el hospital del niño teníamos que ir corriendo de un lado a otro porque un profesor le pasaba la voz a otro profesor que decía, tengo un cuadro de rubiola, decía, entonces no la íbamos a poder ver en clínica, ¿no es cierto? Y teníamos que ir a visitar al niño, ¿no? Entonces, porque como digo, estos cuadros han sido siempre bastante limitados, no han sido de grandes cuadros epidémicos, ¿no? Muy bien, entonces este es el periodo de incubación, el pródromo, el exantema, que son mucho más pequeñitas, ¿no es cierto? En tamaño son muchas más pequeñitas. El pediatra conoce cuando cuando es una mácula o cuando es un exantema de sarampión y cuando es un exantema ¿cómo se llama?, de rubiola, ¿no? Otros virus que pueden dar también exantemas, como hemos dicho, adenovirus, enterovirus, Epstein-Barr, etcétera, que pueden dar estos cuadros parecidos a rubiola. Siguiente, por favor. Las complicaciones en niños, en jóvenes, en adultos, puede dar artritis de rodillas, codos, tobillos, puede ser. Rubiola congénita, como hemos dicho, en niños, el feto se daña y cuando nace, si nace vivo, porque a veces que nacen son natimuertos, ¿no? Pueden tener problemas en el corazón, en los ojos, en el hígado, etcétera, puede haber sordera, en los huesos, etcétera, ¿no? Entonces, con todas estas patologías de la rubiola congénita. Siguiente, por favor. Pronósticos no congénitos son buenos, sintomáticos, ¿no es cierto? No hay problema. Hay que vacunar, ¿no es cierto?, a los niños. Siguiente, por favor. Los virus oncogénicos, hacemos una repasada rápida. Virus hay que diferenciarlos en virus ADN y virus ARN, ¿no? Entonces, porque hay virus ADN oncológicos para humanos y también hay virus ARN oncológicos para humanos, ¿no? También hay para animalitos, ¿no es cierto? Pero eso no es materia de nuestro estudio. Siguiente, por favor.
Los oncovirus, ¿no es cierto? Hay diferentes mecanismos de cómo el virus, ¿no es cierto?, hace daño a la célula huésped, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, lógicamente, dejar el daño con aparición de células tumorales, ¿no? Entonces, hay teorías del virus del cáncer, teoría del oncogen, teoría del antioncogén o genes supresores de tumor, teoría génica del cáncer, teoría de la inflamación o del microambiente, proyectándose como un nuevo paradigma, ¿no? Muy bien, entonces ahí les dejo un poquito para que revisen las teorías. Siguiente, por favor. Los virus oncogénitos, aquellos que producen una enfermedad oncológica, eso es obvio, ¿no es cierto? Grupos de virus, ¿no es cierto? Clasificación de virus, ADN, virus, ARN. Ahí tenemos la clasificación de los ADN, tenemos postvirus, herpesvirus, adenovirus, papoavirus, hepanavirus. Y en ARN virus, o virus ARN, retrovirus, ¿no es cierto? Más familias o más especies en virus ADN. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Haremos un recuento rápido. En los virus ADN, el papoavirus, papilomavirus, que está relacionado, cáncer de cuello uterino, adenoviridae en humanos y en animalitos, como decía, posviridae también un molusco contagioso, que también puede contagiar al humano, herpesviridae, ¿no es cierto?, sobre todo el Epstein-Barr, y parvoviridae, hepatitis B, ¿no es cierto? Entonces, todos estos que pueden desencadenar en cáncer. Siguiente, por favor. Bien, entonces papilomavirus, ¿no es cierto? Las verrugas, cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de estómago. Vean ustedes, hoy en día ya se conoce un poco más extensión, ¿no es cierto?, de las patologías cancerosas en otros órganos. Nosotros sabíamos que había solamente cáncer en cuello uterino y pene, ¿no es cierto? Pero hoy en día se conocen más tipos de órganos que también pueden verse afectados. En papoavirus, papilomavirus humano, polioma del ratón, virus vaporizante del mono, etcétera, es un ADN bicateriano circular con 72 capsómeros. Sin envoltura simétrica y cosaédrica, antígenos T, TST, S y embrionarios para poderlos identificar, ¿no es cierto?, en laboratorio. Y los oncogenes E6 y E7, que son sus marcadores oncogénicos. Siguiente, por favor. El poliomavirus, generalmente es virus de animalitos, y se ha visto que está asociado también en el humano para producir cáncer de próstata, ¿no? Y en las enfermedades leucoencefalopatías multifocales progresivas llamados virus lentos, ¿no? Que también hay problemas, lógicamente hay enfermedades neurológicas por virus lentos, ¿no? Entonces también cuando lleguen neurología, el capítulo de neurología, van a estudiar a estas lesiones, ¿no? Que hoy en día han aparecido mayor cantidad de cuadros clínicos y está produciendo muerte, ¿no es cierto?, en pacientes, ¿no? O en todo caso relacionados a otras enfermedades neurológicas, ¿no? Muy bien, adenovirus, ¿no es cierto?, que necesariamente son oncogénicos en animalitos, ¿no? Siguiente, por favor. Postvirus, también mayoritariamente en monos, hay un tumor benigno en humanos, ¿no es cierto?, y que accidentalmente puede contaminarse, ¿no es cierto?, un postvirus. Generalmente son de animalitos. Siguiente, por favor. Herpesvirus, que son los bastante conocidos, sobre todo el Epstein-Barr, ¿no es cierto?, está relacionado al linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringeo, linfoma de células B en pacientes inmunosuprimidos, la mononucleosis infecciosa, linfoma de Hodgkin, que es el virus que tiene mayor repercusión o mayor prestancia en este tema tema oncológico, ¿no? Luego tenemos los herpes simple tipo 1, tipo 2, también está relacionado cáncer de cuello uterino y vulva, ¿de acuerdo? El sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto?, adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de próstata. ¿De acuerdo? Los citomegalovirus también relacionados a sarcoma de Kaposi. Entonces, dentro de este grupo, los herpes viridae o los herpes virus
tienen mucha presencia, ¿de acuerdo? Muy bien, el virus tipo 8, el virus tipo 8, que produce también sarcoma de Kaposi, ¿no es cierto? Enfermedad multicéntrica de Castleman, linfoma de inmunoblásticos o plasmablásticos, linfoma primario y de fusión. Entonces, muy bien, estos virus tienen bastante ahora presencia en la aparición de cánceres, ¿no? Y lógicamente ya tienen por lo menos etiología estos cánceres, ¿no? Antiguamente no se sabía por qué se producían estos tipos de cáncer. Siguiente, por favor. El panavirus, sobre todo para hepatitis B, ¿no? Es el cáncer hepático, ¿no? Carcinoma hepatocelular primario. Entonces, que esto, después de un paciente que hace virus de hepatitis B, puede quedar con daño celular hepático y que a la postre hace cáncer hepático primario. Siguiente, por favor. Los virus oncogénicos ARN. Siguiente. El retrovirus, oncovirus tipo C, leucemia, sarcoma, cáncer mamario en mamas, de animalitos, oncovirus tipo B en animalitos, oncovirus tipo D también, el sarcomavirus, sarcomavirus en pollos, HTLV1, eso sí está relacionado a los humanos, para producir cuadros de leucemia, y el linfoma T de adultos, ¿no? Y el HTLV2, leucemia de las células pilosas, ¿no? Entonces, estos cuadros de leucemias en humanos sí están relacionados a estos tipos de retrovirus, ¿no? Muy bien, los lentiviridae o virulentos, otro tipo de virulentos también, ¿no es cierto?, que producen cuadros linfotróficos, ¿no es cierto?, tanto en aparato neurológico, básicamente, ¿no? VIH-Sida, ¿no es cierto?, que ya ustedes conocen que está la presencia del virus de VIH, ¿no? Y el Spumaviridae, que es virus de los monitos, de los monos, ¿no? El chimpancé. Siguiente, por favor. Muy bien, esta es la teoría del oncogen. Siguiente, por favor. También está la teoría del protooncogen. Ahí les dejo para que lo revisen. Siguiente, porque ya estoy con hora, casi con la hora. Este es un caso, el paciente es un caso clínico, pero es un trabajo de investigación. Entonces, que dicen que el sarampión ha vuelto, ¿no es cierto? Vean ustedes, el sarampión ha vuelto, como yo les decía. La OMS había declarado que el sarampión ya había desaparecido y ya estaba resuelto el problema, pero como les contaba, algunos países, ¿no? Este es un caso clínico de España, dejaron de vacunar, se descuidaron, etcétera, y aparecieron casos de sarampión, pero no en niños, sino en adultos, vean ustedes. Caso 1 es una mujer de 22 años, caso 2 es un varón de 35 años, caso 3 varón de 37 años. Vean ustedes, ¿no es cierto?, que los cuadros clínicos, que si no les dio en niños, como les digo, de adultos les va a dar, y el cuadro, generalmente los cuadros son bastante más aparatosos, ¿no? Cuadros más dramáticos. Siguiente, por favor, y con eso creo que termino. Esta es la fotografía, ven ustedes las manos de una señorita por las uñas, lo identifico por las uñas de las manos, y la fotografía del lado derecho de un caballero, de un joven, una persona con cuadro de sarampión, ven ustedes la espalda, el tórax, la parte del pecho, y en la parte de la cavidad orofaringea también igual, ¿no? Las lesiones, las manchas de Koplik. Yo creo que este es el último, Stephanie. Me quedo para las preguntas, comentarios. Aquí les dejo los enlaces bibliográficos para que puedan ustedes revisar esto que yo también he revisado. Y me quedo para las preguntas, si es que tienen a bien, por favor. Me levantan la manito o prenden su micro, como gusten. Muy bien. Si no hay preguntas, No hay Stephanie, preguntas, doctor. sí, Sí, doctor. Stephanie, hemos cumplido. Gracias por la audiencia, gracias por
estar ahí y cuando gusten y cuando me toque nuevamente la clase, encantado, me avisas con tiempo, Stephanie, para enviarte la clase. Comparte la Sí, clase doctor, con muchas nosotros. gracias. Muchas gracias, Stephanie, nos vemos. Gracias a Hasta todos. luego, Buenas tardes. doctor. Cuídese. Chao.